Muy bien, de acuerdo a la sección de nuestra vida cristiana, mencionaba cómo sacarle el jugo al libro Disfrute de la vida. Nos mostraba que podemos utilizar la sección o los recuadros, lo que algunos dicen, propóngase esto y descubra algo más. Pero también nos puede ayudar otras cosas más en los cursos bíblicos. En esta video vamos a mostrar cómo poder entrar a estas 4 secciones que se van a ver y cómo nosotros nos podemos beneficiar de ello. Comenzamos con la primera sección y hablaba sobre el multimedia y decía: si usa la edición impresa del libro, ¿hay algún lugar donde puede encontrar todos los archivos multimedia que se necesitan? Sí, vaya a la edición digital y seleccione una de las 4 secciones. Abajo del todo encontrará el botón multimedia que tiene todos los videos y enlaces de cada lección. Esto es muy sencillo. Podemos entrar en el libro de Disfrute de la vida y, de acuerdo como dicen las instrucciones, debemos entrar en cualquiera de las 4 secciones que tenemos. En la parte de hasta abajo, sin importar qué sección tengamos, ahí menciona en la parte de abajo multimedia y siempre va a estar con un recuadro amarillo. En este es naranja de la segunda sección, en la tercera es azul y en la cuarta es morado en la parte de abajo. Yo le voy a dar clic a la primera y automáticamente nos dice que aquí se encuentran todos los videos de acuerdo a esta sección. Por ejemplo, aquí nos menciona cómo sacarle el máximo provecho a este curso de la Biblia, cómo puede ayudarle la Biblia, y luego vamos a ir lección por lección con los respectivos videos que nos van a ayudar a poderlos organizar o verlos un poco más rápido y brevemente dentro de esta información que aquí nosotros lo tenemos. Si ustedes se dan cuenta, aquí podemos nosotros solamente darle un clic y automáticamente pues se reproduce todo el video, tomando en cuenta que también nosotros podemos indagar entre los diferentes videos, dar un clic y automáticamente nos va a llevar a ese video sin importar qué lección sea. Muy bien, vamos a la siguiente parte. En la siguiente parte hablaba sobre la opción de edición de impresa, opción de ver el libro como si nosotros lo tuviéramos físicamente. Ahí dice: si al dar el curso usted está usando la edición digital y quiere saber cómo se ve la edición en papel, la opción edición impresa puede serle muy útil. Cuando esté dentro de una lección, vaya a los 3 puntitos que hay arriba en la derecha y seleccione edición impresa. Esta vista puede ayudarle a tener en mente cómo se relaciona con lo que están estudiando con el tema de la lección. Para volver a la edición digital, vaya de nuevo a los 3 puntitos y seleccione edición digital o pulse el icono redondo que hay debajo a la derecha. Vamos a verlo. Por ejemplo, yo voy a entrar en la primera lección y mencioné que hay que ir a los 3 puntitos en la parte de arriba. Me salen varias opciones. Yo le voy a dar edición impresa, que es la que nos dice. Le doy clic y automáticamente yo ya puedo ver el libro como si estuviera impreso, ¿no? Pues yo voy a indagar entre las diferentes, ahí está, y entonces yo ya puedo ver el libro como una hoja. Esto me va a ayudar bastante a poder ver el libro como si fuera impreso, o como la persona, si tú lo tuviera físico, pues lo vamos a poder ver de esa manera. Además de que vamos a poderle hacerle zoom dando clic o dejando presionados los dos dedos, y automáticamente nos van a permitir indagar o acercar entre la edición impresa. Esto va a permitir, como dice esta parte, que nosotros podamos ver cómo el estudiante se relaciona con lo que está estudiando con el tema de la lección, o ver la lección como si él la estuviera viendo desde el libro. Ahora, para regresar a la lección de la forma escrita o de la forma digital, 3 puntitos y ahora le damos edición digital y automáticamente nos regresa a esta parte. Posteriormente, la tercera imagen mostraba estoy preparado. Esos recuadros están al final de la lección 4 y muestran los requisitos necesarios para predicar con la congregación y para bautizarse. Vamos a ir a ver. Yo me voy en la parte del libro, vamos de nuevo, y ahora voy en la sección 4, en la parte de hasta abajo,
menciona estoy preparado, es en esta lección o en esta sección. Yo le voy a dar clic y me aparecen dos recuadros. El primer recuadro es estoy preparado para predicar con la congregación y el segundo estoy preparado para bautizarme, mostrando puntos específicos que podamos mostrarlo a la persona que esté estudiando. Esta es otra manera o otra sección que podemos sacarle excelente provecho. Por último, vamos con las notas. Dice ahí la imagen. Las notas también están al final de la lección 4 y dan explicaciones adicionales sobre temas importantes. En la edición digital hay un enlace al final de cada nota para volver al punto donde se quedaron. Por ejemplo, yo voy a regresar y nos menciona que en la sección 4, en la parte de hasta abajo, menciona la sección notas. Yo voy a darle clic y me salen estas notas divididas, ¿no?, en 7 espacios. Yo aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 notas. Y aquí yo ya tengo automáticamente la información para poderla estudiar. Ahora, lo que menciona en la segunda parte de la imagen muestra que en la sección digital nos permite tener en letras azules volver al punto específico de donde se fue tomado esta nota o en qué lección se debe de considerar. Por ejemplo, aquí me menciona volver a la lección 13.6. Le voy a dar clic y automáticamente me lleva a esta parte donde está aquí el asterisco, que obviamente me lleva a la nota. Esto va a ser más fácil para que entonces podamos nosotros analizarlas en tiempo y forma de acuerdo a como nosotros estemos analizando el libro. Podemos estudiarlas y sacarle el máximo a estas secciones. Estoy seguro que nos va a beneficiar bastante y sobre todo estaremos listos y preparados para poder dar cursos bíblicos y sobre todo hacerlo de la manera correcta. Algo que también nos va a ayudar independientemente de estas secciones es poder mostrarle esta sección digital. Va a permitir que las personas puedan subrayar más fácil, como aquí se puede ver, hacer notas, etiquetas, pero principalmente ver los videos con un solo clic, darle en reproducir y automáticamente se va a reproducir el video. De esta manera podemos disfrutar mejor de el curso bíblico. Hasta aquí este tutorial, espero que te haya ayudado. Si es que sí, te pido que te suscribas para que más videos como estos sean publicados y sobre todo ver que realmente hay apoyo en esta serie de videos. Nos vemos en otro excelente tutorial y recuerda, estás en el canal de El Profe Obed y estamos en una sección de JW y cómo nosotros podemos sacarle el máximo provecho a esta publicación o a esta aplicación. Nos vemos en otro excelente video. Espero te haya encantado este video. Si fue así, no se te olvide regalarme muchísimos likes. Si eres nuevo o nueva, son completamente bienvenidos. Solamente denle clic al botón redondo para que se suscriban. Y no se les olvide checar mis últimos videos. Recuerden que los enlaces a mi página y mis redes sociales están debajo. Yo soy el Profe Obed y les mando un gran abrazo, cerebros.